Un sacerdote, un hombre al cual comúnmente le jura amor a su prójimo, mandó a la otra vida a una mujer, que era su amante, y a su hija. Este hecho ocurrió específicamente en Colombia, en el año 2007. El padre, conocido como José Francey Díaz Toro, y su amante, María del Carmen Arango Carmona, de 32 años, habían comenzado su relación desde 1995, con muchas altas y bajas, discusiones y memorias que quedarían en su mente toda la vida. Mantuvieron una relación de tantos años, y fruto de eso nació una pequeña niña, conocida como María Camila Díaz Arango. Ellos aparentaban ser una familia común y corriente, pero solo en lugares donde no supieran quiénes eran en realidad. En lugares donde nadie los conocía, se comportaban como una familia cualquiera, papá, mamá e hija. Pero en Mistrato y Belén de Umbría, el cura José Francey hablaba de ellas como dos personas a las que él les estaba dando la mano, empleándolas en la casa cural. Ellas, por su parte, en específico la amante, en regiones donde no conocían al sacerdote José Francey, decía que este era un cuñado o un tío, agregando que la niña eludía la pregunta diciendo que su papá vivía en España. La verdadera relación era conocida por la mamá de María del Carmen y uno de sus hermanos. No satisfecho con su oculta vida marital, que en su ambiente ya era un pecado, Díaz Toro acostumbraba a salir en las noches a municipios vecinos en busca de nuevos romances. En este tipo de actos tan repugnantes lo secundaba el sepultero Jorge Antonio Morales Ramírez. Cada vez que podían, pasaban horas tratando de conquistar a una mujer. Gracias a la gran repugnante hambre del sacerdote en este tipo de acciones, María empezaba a dudar de él. Entonces, un día cualquiera, el religioso citó a su novia en una cita romántica que terminó convertida en el encuentro de la muerte para la mujer y su pequeña. En la húmeda y antigua casa cural de Mistrato fue el sitio acordado. Ella apareció hermosa, lucía un jean y una blusa blanca que el mismo hombre le había obsequiado días atrás. En la cita cruzaron palabras de grueso calibre y él comenzó a atacarla con golpes en su rostro y garrotazos. María del Carmen parecía no entender lo sucedido en medio de la golpiza. Intentó reaccionar con los gritos, pero fue imposible porque apareció José Antonio Morales, el sepultero, y terminó de asesinarla con una piedra. El sacerdote, lleno de ira, acribilló después a María Camila, su propia hija, a quien había reconocido con su apellido. El sacerdote, junto con el sepultero, envolvieron los cadáveres en bolsas plásticas oscuras. Los sacaron del templo religioso y los incineraron a orillas del río Guática, entre Anserma y la población risaraldense, para no despertar evidencias. Sin embargo, la suerte pareció no acompañarlos, porque un negativo de un rollo donde se observaba el rostro de las víctimas tirado en el sitio de los hechos se convirtió en la pieza clave para llegar hasta los cadáveres e iniciar la investigación. Se especuló que lo que inició el enojo del sacerdote hacia María del Carmen fue que, como el religioso estaba enamorado de otra chica del pueblo mucho más apuesta y 10 años menor que ella, esto hizo que María del Carmen finalmente, y después de tantas discusiones, confrontara al cura. Lo presionó diciéndole que, si no renunciaba al sacerdocio para desenmascarar la relación, lo denunciaría en la diócesis. El cura, totalmente enojado, la mató y luego a su hija. Por su parte, José Antonio Morales Ramírez, el sepultero, negó haber asesinado a la menor de edad e insistió diciendo
Sí participé en la muerte de la mujer, pero no en el de su hija. Eso lo hizo el cura. En junio de 2008, el caso parecía cerrado luego de la sentencia inicial de 23 años mediante un preacuerdo entre la fiscalía y el acusado. Pero el Tribunal Superior de Pereira anuló esta actuación en 2012 tras una apelación. Las apelaciones por esta condena no se hicieron esperar. Tanto la fiscalía como el abogado de las víctimas pidieron que se impusiera la máxima permitida, que son 60 años. La defensa del sacerdote consideró que era excesiva. Sin embargo, en junio de 2013, al final de todo, la pena impuesta para Díaz Toro fue de 45 años y 10 meses en prisión. Este resultado tampoco dejó contentas a las partes, tanto al abogado defensor, que prometió una apelación, y la fiscalía dijo que trabajaría porque la condena final fuera de 60 años o más. Además del proceso penal, la familia de las víctimas adelantó una demanda de reparación contra la Iglesia Católica. En octubre de 2009, condenaron al sepultero a 17 años de prisión con aceptación de cargos por su coautoría en el crimen. En junio de 2010, condenaron a la Iglesia Católica a pagar 600 millones a las familias afectadas por este crimen. Sin embargo, la sentencia fue apelada. Actualmente, el sacerdote sigue en prisión y así seguirá por los próximos años.